Hola, hola hermanos, un gusto el poder saludarles este día. Vamos a ver cómo está nuestro audio por ahí, a ver si estamos bien con el audio. Dios les bendiga grandemente. Vamos a ver cómo está nuestro audio. Un gusto el poder saludarles en este día. Vamos a ver cómo está por ahí nuestro audio. Vamos a ver si se escucha. Es una bendición el poder saludarles esta noche. A ver cómo está funcionando el audio. Vamos a ver. Parece que no está funcionando. A ver, Kevin, cómo estamos con el audio por ahí. Vamos a ver si tenemos audio. Es un gran gusto el poder saludarles. Ojalá y tenemos bien el audio. Vamos a ver si estamos teniendo audio por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a mejorar nuestro audio. Es una bendición el poder saludarles, hermanos. Vamos a ver cómo está el audio por ahí. A ver si se escucha. Vamos a ver si se escucha el audio. Bueno, permítame, vamos a hacer un chequeo, hermanos. Quiero compartir algo con ustedes esta tarde. Sí, estamos bien. Gabriel Francisco nos dice que está bien, claro que sí. Es una gran bendición el poder saludarles esta noche, querer compartir con ustedes algo acerca del liderazgo y pues ah, bueno, dice por acá que está funcionando. Algo otros me dicen que no. ¿Cómo está? Sí, está funcionando. Bueno, realmente es una gran bendición el poder saludarles y quiero compartirles. Saludos, brother, dice Antonio. ¿Quién? Antonio Pelicó. Una gran bendición el poder saludarles. Compartan este en vivo para que podamos alcanzar ahí a más audiencia. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia de formar un equipo de liderazgo, si es o no necesario. Vamos a darnos ahí un ratito para que se conectan más personas, ya que esta tarde nos quedó algo de tiempo libre por algunos cambios de agenda que teníamos para esta tarde. So hay que aprovechar el tiempo, como dice Pablo, ¿no? Debemos de aprovechar los tiempos y esto es lo que estamos haciendo esta tarde. Así que ya en un ratito comenzamos a hablar un poquito sobre estas preguntas, sobre si es necesario un equipo de liderazgo en una iglesia. Dice, ¿dónde te encuentras? Dice por acá, estamos en el estado de Alabama, hermano amigo, donde quiera que nos visualices. Es una bendición saludarte. Entonces, quisiera compartirles, ¿no? Una de nuestras lecciones que hemos compartido acerca del liderazgo, ya que realmente es necesario que haya un equipo de liderazgo. Entonces, haríamos unas preguntas como está en la descripción, que si es necesario que la iglesia sea dirigida por muchos líderes o es suficiente que lo maneja un solo líder. Aunque realmente entiendo que algunos tendrán puntos antibíblicos en cuanto a este tema, pero nuestro punto es bíblico. Así que es una gran bendición en poder de nuevo saludarles a todos. Y pues estaremos hablando entonces sobre este tema. ¿Por qué es importante un equipo de liderazgo? ¿Por qué es necesario que la iglesia sea dirigida y manejada por un equipo de líderes, de hombres y mujeres quien Dios ha puesto a la obra? Entonces, pero ya vamos a desarrollar el tema, solo vamos ahí a saludar a algunos amigos. Dice que están viendo en Albertville, un gusto poder saludarlos en Albertville, Alabama. Comparten esta transmisión. Vamos a estar hablando acerca de los beneficios
de tener un equipo de liderazgo. Tristemente, mucha gente no lo entiende de esa forma, realmente de una teoría humana, porque bíblica no es. Y vamos a estar hablando entonces en esta noche acerca de la importancia de tener un equipo y por qué debe de haber un equipo. Que si es correcto que las iglesias sean dirigidas por un solo líder o no. Mientras tanto, mientras ahí están compartiendo y están comentando, quiero ver por acá cómo está nuestro audio y también leyendo algunos saludos de ustedes. Ya vamos a empezar a responder. Permítanme un segundito. Vamos a platicar un poco esta noche acerca de este tema. Pero vamos a tratar de que se conectan más personas para que entiendan, ¿verdad?, si es correcto o no esto y cuáles son sus beneficios. Bueno, vamos a ver por ahí quiénes están conectando, quiénes están ahí conectando. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que es una gran bendición el poder saludarles a cada uno de ustedes en esta noche. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a conversar entonces? Gracias por compartir, gracias por ser parte de este live en esta hora de la noche. Como les decía, hermanos, amigos, es una gran bendición el poder saludarles. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, su servidor, el pastor Eliseo Velázquez, desde el estado de Alabama. Así que, después de enviarles mi saludo, quisiera compartir con ustedes el por qué debe formarse un equipo de líderes en una iglesia. ¿Cuáles son sus ventajas? Y si es la ley de Dios, obviamente. Quisiera comenzar con a responder una pregunta que hicieron algunos maestros bíblicos de hace muchos años que supe esto, de que dijeron los siguientes. Les preguntaron que por qué en muchas iglesias hay muchas iglesias que están siendo dirigidas solamente por el pastor, la esposa y algún otro hermano por ahí. Entonces la respuesta o una evaluación, ¿no? Una evaluación de maestros en cuanto al tema, respondieron que habían dos razones por la que muchas iglesias estaban siendo dirigidas por pocos líderes, o de hecho nada de líderes, excepto el pastor, la esposa y otro por ahí. Entonces, la respuesta fue, a través de la evaluación que se hizo, llegaron a la conclusión de que habían dos razones por la cual muchas iglesias estaban siendo dirigidas por el pastor solamente. Ahora, la primera fue de que pues hay muchos pastores que no quieren tener líderes a su alrededor, como para no entregar cuentas, no rendir cuentas, sentirse un poco más libres, sentirse, que ellos van a hacer lo que pueden hacer, cual es antibíblico. Una iglesia no debe, yo sé que tal vez esto podríamos comenzar ya con una controversia, pero una iglesia no es correcta, no es bíblico, no es nada aprobado por Dios que debe ser dirigido solamente por el pastor. Desde ya, comenzamos por ahí. No es bíblico, no es bíblico. Una iglesia que el pastor quiere manejarlo solo, la esposa, y no es bíblico. Comencemos por ahí. Pero esa es una de las razones, que muchos pastores no quieren involucrar líderes porque no quieren ser supervisados, corregidos, y es la razón. Ahora, otra razón que en esa evaluación de por qué muchas iglesias estaban siendo dirigidas, ¿verdad?, por solamente el pastor y ahí la esposa y alguien más, es porque también es porque hay mucha gente perezosa que están dentro de la iglesia que no quieren servir. Pero realmente el formar un equipo de liderazgo o un equipo laico en una congregación es realmente la ley de Dios. La ley de Dios es que el liderazgo o la iglesia sea dirigida por varias personas. Y si le interesa el tema, me gustaría que se queden un rato más para entenderlo bien, tanto por qué es así y por qué debe de ser así. Entonces, comenzando, ¿cuáles son los beneficios y por qué?
hablemos, por ejemplo, sobre algunos ejemplos, ¿verdad? El liderazgo. Comencemos, por ejemplo, desde la antigüedad. El por qué tener un equipo de liderazgo. Comencemos, por ejemplo, en el principio, con Moisés. Comencemos con Moisés, por ejemplo. Recordemos que Dios llama a Moisés y pone a su hermano Aarón como su ayudante, ¿verdad? Y de ahí posteriormente ustedes, los que leen la Biblia, los que se relacionan con lo que es el Evangelio, saben la historia que después de que el Señor, ¿verdad?, llama a Moisés y pone a su ayudante como a Aarón, como su ayudante, y de ahí nos damos cuenta que posteriormente el liderazgo fue creciendo el liderazgo porque es así como debe funcionar una iglesia bíblica. Entonces, nos damos cuenta, después de Moisés, Aarón, después de Aarón surgieron los sacerdotes, ¿verdad? Los levitas que son los que ayudaban, ¿no?, a la función de dirigir a la iglesia, ¿verdad? Posteriormente nos damos cuenta también entre Moisés, después de todo ese equipo, también fueron organizado un grupo de ancianos, ¿verdad?, en el liderazgo de Moisés. Si vamos a la historia de David, por ejemplo, David también, aunque él fue rey, obviamente, pero recordemos que David tenía también sacerdotes, profetas y también los generales del ejército. Habían generales, o sea que habían una persona para cada posesión. O sea que siempre ha habido un equipo de liderazgo sirviendo en lo que es este llamado. Siempre es un equipo. La iglesia nunca debe ser dirigida por un solo líder. Si una iglesia está siendo dirigida por un solo líder, va realmente en contra los principios bíblicos y en contra también de lo que es la ley de Cristo. Ahora, algo que es muy importante acá es continuando ahora, ¿verdad? Les decía sobre la historia de lo que es en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesucristo, ¿verdad?, que llega, y aunque no ignorando también a Juan el Bautista, porque recordemos que Juan el Bautista también tuvo discípulos. O sea que Juan no era un hombre que andaba solo dirigiendo la predicación solo, tuvo discípulos Juan el Bautista. Pero cuando llegamos a Cristo, por ejemplo, ¿cuál fue la importancia y por qué Cristo tuvo que llamar a apóstoles? ¿Por qué Jesús tuvo que formar a unos apóstoles? Recordemos que los sacó de funciones de labores cotidianos o terrenal, podríamos decir. Por ejemplo, sacó a pescadores, por ejemplo, cobradores de impuestos, etcétera, y comienza a cambiarles la función de pescador de peces a lo que es pescadores de alma, de cobrador de impuestos a lo que es el servicio de el apostolado. Entonces vemos que Cristo formó a un grupo de apóstoles. Obviamente los tuvo que capacitar y tuvo que trabajar con ellos para que cambiara el sistema de servicio, porque el servicio que tenían los apóstoles antes de ser apóstoles, ustedes recordarán, tenían un servicio pues cotidiano, terrenal. Y Cristo los tuvo que formar, los tuvo que capacitar, pero no solamente fueron los 12. Y luego, si usted ha leído la Biblia, después Jesús envió a 70, ¿verdad? Entonces, para que usted vaya dándose una idea de que la obra de Dios, la iglesia, debe ser dirigida por grupos de personas. No es correcto que la iglesia sea dirigida por una sola persona, dos, tres personas, ya sea una iglesia, una mega iglesia, o ya sea una iglesia pequeña. Conforme la iglesia vaya creciendo, es importante que vaya creciendo en su liderazgo. Ahora, si continuamos después de Cristo, esta es una narración, ¿no, verdad? Esta es algo como estilo narrativo a lo que, ¿verdad? Comencé desde Moisés, Aarón y claro, no mencioné a Ur, ¿verdad? Y todos los líderes que sirvieron con él. Pero ahora llegamos, ¿verdad? Ya mencionamos a Cristo. Llegamos a Cristo, prepara los 12, los envía, luego manda 70 y llegamos a la iglesia primitiva. Cuando llegamos a la iglesia primitiva, vea cómo estaba formado la iglesia primitiva.
¿Cómo fue formada la iglesia primitiva? La iglesia primitiva fue formada por los pastores, obispos, ancianos y diáconos. ¿Se da cuenta? Esto es bíblico. Permítanme leer algo de texto bíblico para fortalecer esta conversación con ustedes. Por ejemplo, si vemos acá, vamos a encontrar una lectura, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 1 de Filipenses. Escuchan cómo el apóstol Pablo dirige su saludo a los líderes de la iglesia. Es importante, es maravilloso y tristemente mucha gente o muchos pastores no entendemos esta parte. Pero veamos el saludo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo dice, Pablo y Timoteo. Interesante, porque si Pablo fuera de esos pastores de hoy que se sienten solos, ¿verdad? Pablo y punto. No, Pablo, ¿quién era Pablo? Era el apóstol. Timoteo, ¿quién era Timoteo? Era el pastor. Dice siervos de Jesucristo a todos los santos, es decir, a todos los cristianos, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos. Y luego, con los obispos y diáconos. Solo vea en una sola lectura, haga lo que le llamamos un léxico a cada párrafo, a cada frase. Ahí notamos que la iglesia ha sido formada por un grupo de creyentes. Y ya luego les hablaré quiénes son esos grupos de creyentes y quiénes podrían ejercer el liderazgo de una iglesia. Pero entonces, continuando, ¿verdad? Ya de nuevo, porque sé que hay gente que se está conectando recientemente y la verdad que, pues, ¿verdad? No es como, ahora, reiterar un poquito, ya que es una charla que tengo con ustedes, compartiendo algo, ¿verdad? Entonces, ya comenzamos, ¿no? Desde Moisés de nuevo, Aarón, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Llegamos con David, ¿verdad? Los profetas, los sacerdotes, los generales del ejército, etcétera, etcétera. Llegamos a Cristo. Cristo elige a los 12, envía a 70. Llegamos a la iglesia primitiva. Y aquí estamos viendo el apóstol Pablo cómo se dirige a un grupo de líderes de la iglesia. Yo me pregunto si muchos pastores, que no estoy ofendiendo ni tirando cuando digo esta parte, pero es que es necesario aprender algo, ¿verdad? Cuando muchos pastores quieren dirigir la iglesia solo, me pregunto si nunca han leído Filipenses 1:1, porque el apóstol Pablo comienza a presentarse como el apóstol, y luego presenta a Timoteo como el pastor, y luego se dirige a los creyentes, es decir, a los cristianos, a los nacidos de nuevo, y luego menciona a los obispos y diáconos. Vea que la iglesia ha sido siempre dirigida por un grupo de personas. Ahora, les diré, ¿por qué es necesario involucrar a grupos de personas en el liderazgo? ¿Cuáles son las ventajas y beneficios? Ok. Número 1, como usted recordará, la iglesia, aparte de ser como una organización, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, deben surgir los dones, los ministerios y todo lo que la Biblia menciona acerca de los dones. Algo importante que debemos de entender, por ejemplo, los beneficios siguiendo el modelo de Cristo en cuanto al liderazgo, por ejemplo. Algo importante, interesante es que cada líder desarrolla su propia habilidad. Hay una frase que dice el señor Maxwell, y lo quiero leer textualmente para no perder lo que es el contexto de lo que él dice. Maxwell le enseña, el líder que es muy conocido, un formador del liderazgo, Maxwell, dice que el liderazgo es colectivo, se debe formar por varias personas y tiene más fuerza una organización con varios líderes que una sola persona. Ahora, una sola persona tiene poder pequeño, pero
Un liderazgo con varios elementos o líderes tiene un potencial grande y logrará más cosas. Hay una frase que decía un antiguo pastor que decía, un antiguo pastor decía lo siguiente: es preferible poner a 10 a hacer un trabajo que hacer el trabajo de 10. Entonces, el liderazgo es multiplicación, es multiplicar, es ampliar. Pero una sola persona, vea usted, por ejemplo, cuando hablamos de un trabajo, en un trabajo, cuando un trabajo lo hace una sola persona, se avanza más lento y más cansado. Pero cuando el trabajo se hace con varias personas, se hace más rápido y menos cansado. Y es así entonces como entendemos que es la necesidad y lo que es necesario a formar el liderazgo. Hay una lectura, si me permiten leerles, si no tienen prisa, si no tienen prisa. Vamos a ver, hay una lectura que me gusta lo que el apóstol Pablo enseña. Mira, esta es una lectura. El apóstol Pablo menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 4. Romanos capítulo 12, versículos 4. Y ponga atención ahí los que, ¿verdad? No, o sea, no manejan la iglesia con un liderazgo, un equipo de liderazgo. Ahora, veamos el versículo 4. El apóstol Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice el apóstol Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, permítanme explicarles lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Por ejemplo, en un cuerpo no solo tiene un miembro, el cuerpo tiene los labios, ¿verdad? El cuerpo tiene los ojos, el cuerpo tiene la nariz, el cuerpo tiene los oídos, el cuerpo tiene las manos, el cuerpo tiene los pies. Ahora, no todos esos miembros hacen la misma función. Los pies no hacen la función que hace la mano. Y la mano no hace la función que hace la boca. Y la boca no hace la función que hace el ojo. El apóstol Pablo, antes de dirigirse a los ministerios y dones, que son los que siguen en los siguientes versículos, entonces Pablo dice que de la manera que en un cuerpo tenemos varios miembros, pero no todos los miembros hacen la misma función. Esa parte me interesa mucho porque es una palabra que últimamente se ha ido como influenciando mucho en mi liderazgo y eso me da mucho gozo cuando escucho esa palabra, cuando me preguntan función, porque hablo mucho de la función, ¿no? Entonces, cada persona tiene una función diferente, al igual que el cuerpo. Y es así como la iglesia, nosotros los ministros, pastores, debemos saber que yo como pastor, yo no tengo todos los dones que la iglesia necesita. Yo no tengo todas las habilidades que la iglesia necesita. Si yo considero que como pastor yo puedo hacer todo en la iglesia, mis queridos hermanos, estoy cometiendo un error antibíblico. ¿Por qué? Porque mira, esto, como dijo alguien, pero no cualquier pastor se atreve a decir eso. Bueno, pues no tiene argumento bíblico por eso, pero yo confieso que yo no tengo todos los dones que la iglesia necesita. Yo tengo una función, yo tengo un don, pero no es lo suficiente. La iglesia necesita que los otros dones, que los otros miembros funcionen para su mismo movimiento. Supongamos que en la iglesia, supongamos así, que yo fuera la cabeza. ¿Verdad que la cabeza no puede hacer toda la función? La cabeza no puede hacer lo que la mano hace, no puede hacer lo que los pies hacen, no puede hacer. Entonces, soy la cabeza, pero ahora tengo que buscar los brazos, tengo que buscar la nariz, tengo que buscar los ojos. Es interesante este versículo. Versículo 5, el apóstol Pablo sigue diciendo, así nosotros, siendo muchos, o sea, en la iglesia hay varias personas, diferentes personas,
con dones diferentes, con ministerios diferentes. Aquí estoy viendo que me están viendo algunos músicos. Por ejemplo, en la música. Permítanme decirles algo a los músicos. ¿Qué pasaría si todos los músicos, si hubieran 10 músicos y todos quieren tocar el piano? ¿Quién tocaría el bajo? ¿Quién tocaría la batería? ¿Quién tocaría la trompeta? Y es ahí donde nos damos cuenta que, por ejemplo, la música, no todos tienen el mismo anhelo de tocar el mismo instrumento. Y un grupo no sonaría bien. Se imagina que tenemos 10 integrantes. Y los 10 quieren tocar flauta. Y todos van a tocar flauta. Todo va a ser un solo sonido de flauta. No es muy armonizante la música. Donde la música se pone bien cuando lleva sus componentes. Podría, no sé si es la palabra correcta, a un grupo, ¿verdad? Pero cuando ya tenga su bajo, tenga sus trompetas, etcétera, etcétera. Bueno, así es como funciona la iglesia. Tenemos varios dones. La iglesia y mi iglesia, les he enseñado, les he dicho, lo digo públicamente, la iglesia no tiene que esperar de mí como pastor que yo tengo todos los dones que ellos necesitan. Porque no los tengo. Hay una sola cosa en la cual yo tengo, pero no puedo hacer todas las funciones. Y es ahí donde necesitamos entonces involucrar al equipo de liderazgo. Ahora, veamos, por ejemplo, el versículo 5 que estábamos leyendo. El apóstol Pablo dice, versículo 5, así nosotros, y esta es una frase de líderes. Un líder nunca va a decir yo, soy, hice, haré, hablando de sí mismo. El liderazgo no es yo, yo, yo. El liderazgo es así nosotros. Nosotros es plural. Pablo está reconociendo que él como apóstol no es lo suficiente. Pablo ahora nos sigue diciendo, somos un cuerpo en Cristo y todo miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, permítanme hacer allí un paréntesis. Si usted está leyendo conmigo el versículo 5 del capítulo 12 de Romanos, quiero que leamos lo que dice el versículo 6. Teniendo diferentes dones. La iglesia de Cristo debe tener todos los dones, que ahora no voy a hablar de dones, pero hay varios dones. No todos tienen el mismo don. Por ejemplo, en el problema de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 12, capítulo 13, donde el apóstol Pablo habla acerca de los dones dada a la iglesia. Hay dones de interpretación de lenguas, existe el don de fe, existe el don de, por ejemplo, el don de la sabiduría, el don de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos diferentes dones, dice el apóstol Pablo. Luego Pablo dice, según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada. Es decir, Dios deposita algo en cada persona, algo único. Es así, Dios es el que pone. El Espíritu Santo es el que pone en una persona una cierta habilidad, un cierto don, y de ahí yo no puedo obtener. Una de las cosas que yo le enseño a los líderes es, no envidies a un líder, porque si tiene lo que tiene es porque Dios decide darle lo que tiene, y yo debo ejercer el mío. Yo no creo que el pie envidie a la mano, porque la mano es la que trae la comidita a la boca. Yo no creo que la boca envidie a los pies, porque los pies es el que camina. Yo creo que en estos no hay envidia, porque la boca sabe que la boca hace único que los pies no lo hacen. Pero eso no lo hace mayor. Y así es el liderazgo dentro de una iglesia. Ahora, permíteme continuar con el versículo 6. El apóstol Pablo dice, si el de profecía, es decir, que existía o existe el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio. Ahora, quiere decir que hay algunos que tienen el don de profecía. Y hay algunos, versículo 7, que tienen el don de servir, que son gente que podríamos utilizar el liderazgo. El liderazgo es servir. Y viene el otro don, el de enseñar. En la enseñanza. Ahora nota, quiere decir que si extraemos estas palabras, extraigámoslos, es decir que el profeta profetiza, el líder sirve y el maestro enseña. En la iglesia tienen que haber maestros, tienen que haber gente que tienen otra función. ¿Y sabe cuál es el problema que pasa dentro de la iglesia? Que todos se pelean por tener el mismo puesto.
Todos se pelean por tener el mismo ministerio. Mire, hermano, si usted no tiene el don de enseñanza, si usted no tiene la habilidad de enseñar, usted tiene otro don que no es el de la enseñanza. Pero eso no significa que porque usted no tiene el don de enseñanza, usted es inferior o viceversa, porque usted tiene el don de enseñanza y usted cree superior a otro. No es así. El liderazgo, el equipo, por eso es que esta lección es el equipo de liderazgo. Luego en los comentarios les voy a dejar 10 principios o beneficios de un equipo de liderazgo. Quiero continuar leyendo con ustedes ahora el versículo 8. Estoy leyendo Romanos capítulo 12 del versículo 4. Ahora leamos el 8. El 8 dice, el que exhorta, es decir, que hay algunos que solo exhortan. Tenemos que amar a los que exhortan. Hay gente en la iglesia que solo es de exhortar. La palabra exhortar no siempre es como se define exhortar. La palabra exhortar también viene y significa como las personas que tienen el don de animar. Exhortar, o sea, hay gente que solo exhorta. Es todo lo que hace. ¿Ha visto usted, conoce usted a alguna persona en su iglesia que exhorta? Es el que es menos querido. Porque exhorta, anima, fortaleza. Y luego viene lo que es el que reparte. Usted sabía que hay gente muy generosa en la iglesia. Se pide una ayuda en la iglesia y siempre hay uno primero que siempre el que ofrece más. Usted se pregunta, ¿pero por qué los demás no tienen el mismo sentir? Porque no tienen el mismo don, querido. No tienen el mismo don. No ponga los oídos a caminar, nunca le va a funcionar. Esa es una analogía, una metáfora, el liderazgo. Yo no voy a exigirle a mis oídos que corran porque nunca van a correr. Ellos sirven para escuchar. Y es así como funciona el liderazgo. El liderazgo, hay gente que son muy generosas en la iglesia, el que reparte, en la libertad. Ahora, el que preside, es decir, el que dirige, el que lidera. Ahora, ¿se dan cuenta cómo funciona el liderazgo en una iglesia? Así que lo que ya lo dije al principio y quiero reiterarlo, la iglesia no debe de ser dirigida por un solo líder. Una iglesia que está siendo dirigida por un solo líder va por el camino equivocado y no tiene las instrucciones bíblicas. La iglesia bíblica dirigida por el Espíritu Santo y siendo guiado por las Escrituras forma un cuerpo de liderazgo. Aún así sean 5 personas, aún así sean 5,000 personas. No depende de la cantidad o el tamaño. La iglesia debe ser dirigida por un grupo de liderazgo. Pero ahora permítanme decirles o enseñarles algunos errores también, donde muchas veces hay muchos líderes, pero líderes pocos maduros. O sea, ahora hablemos de que sí hay mucha gente en un liderazgo, pero no son maduros, no son personas capacitadas. Tienen el nombre de liderazgo, pero no tienen la capacidad, no tienen la habilidad y no tienen el don. Es más, hay personas que están ejerciendo el liderazgo en la área incorrecta. Ahora, esto es importante. ¿De dónde deben salir los líderes y quiénes deben dirigir la obra de Dios? Número 1, deben de ser líderes maduros, líderes ancianos. Y cuando hablamos ancianos, podríamos utilizar la palabra creyentes viejos. Cuando hablo creyentes viejos no tiene que ver con canas, no tiene que ver con edad. Porque en la iglesia hay gente que ya son mayores, pero que en sí son niños espirituales. Cuando hablo de madurez, significa buscar gente con madurez espiritual, que no tiene que ver nada con la edad. Hay personas que son mayores, pero que también son niños espirituales. Y hay personas que tal vez son tiernas en el evangelio, pero que tienen la madurez de un creyente viejo. Entonces, no se puede poner a cualquier persona en una función de liderazgo, porque entonces hace que el cuerpo sea débil. Gloria al Señor. Aquí quiero saludar a una miembro muy especial, una de las primitivas de nuestra iglesia. Hermana Velma, Dios le bendiga, hermana.
una de las miembros primitivas. Muy bien. Hice un paréntesis para saludar a mi hermana, ahí a sus lindos hijos también. Entonces, ahora, la iglesia, los líderes debemos de retar a la membresía a que se involucren en un equipo de liderazgo. Hay muchos espectadores en las iglesias. Hay mucha gente que solo está viendo quién hace esto, está viendo quién hace lo otro, solo son espectadores. Y la iglesia debe motivar, el pastor, nosotros debemos enseñar a la gente a que la iglesia debe ser dirigida por un grupo de creyentes que han madurado, que han crecido. Y para los que recién se están conectando, pues estamos hablando, ¿verdad? Sobre lo que es el beneficio de un equipo o que haya un equipo que dirige la iglesia. En nuestra lectura estábamos leyendo Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Entonces la iglesia tiene que retar a los miembros, tenemos que sacarlos. Ahora podría ser un error para algunos de ustedes de mi parte y acepto que fuera así. No quiero mentirles igual, pero he escuchado de una clase de pájaro que dice que hay una clase de pájaro que llega a un cierto tiempo que saca a sus pollitos, a sus bebés del nido y los lleva y los enseña a volar, a que vayan a buscar su propia comida. Es una clase de pájaros que no acostumbra a sus criaturas en que todo el tiempo que tiene que traer la comida a la boca de ellos. Hay un tiempo donde el pájaro maduro ya agarra a sus pájaros pequeños y los enseña a volar para que vayan y traigan su propia comida. De cierta forma, esto debe aplicarse también en las iglesias. Hay que enseñar a la gente que más que salvación, más que ocupar un asiento, más que ocupar una silla, tenemos una función que desarrollar en la iglesia de Jesucristo. Ahora, es importante, se tiene que formar un equipo. Permíteme compartirles algunas ideas acá. Por ejemplo, en el ejemplo de Jesús, hablemos un poquito acerca de Jesús. ¿Por qué era necesario el equipo de liderazgo para Jesús? Ahora, ¿por qué? Porque en un equipo de liderazgo, cuando hay un grupo de personas, se provee contribución constante y ayuda al grupo a desarrollar mejores ideas. No sé si usted ha escuchado alguna frase que nos han dicho de niño que nos dicen que dos cabezas piensan mejor que uno. ¿Cuán verdad ha sido ese mentado dicho que nos dijeron de niño? A mí me lo dijeron de niño, que una cabeza no piensa como dos cabezas. Es decir, a que yo estoy queriendo pensar a desarrollar algo solo, al tener a 4 y 3 personas lo podemos pensar mejor y eso nos puede hacer a tomar mayores decisiones. O sea que una decisión que una sola persona puede tomar puede ser débil, a diferencia a tomarlo en un grupo de personas se hace mejores decisiones. Por ejemplo, otra cosa que hace el equipo de liderazgo es que provee resultados más alta calidad. Es decir, se provee alta calidad en un equipo. ¿Cuál sería lo contrario de una alta calidad? A lo que podríamos mencionar lo contrario de esto. Bueno, cuando un líder busca dirigir solo o se busca dirigir solo, aunque no es bíblico, el señor Maxwell dice, quien cree que es líder y no lidera a personas o no tiene más líderes a su alrededor, solo está dando un paseo, porque el verdadero líder, de verdad, tiene líderes a su alrededor. Otro caso, por ejemplo, lo que hace y los beneficios, estoy hablando de los beneficios de formar un equipo, los equipos fomentan un sentido de comunidad. Es decir, el liderazgo debe formar una pequeña comunidad. Esa es la ley del liderazgo. Otro beneficio, por ejemplo, es más posible que los equipos implementen los planes porque el líder y los miembros se consideran responsables el uno al otro. A tener un equipo de liderazgo
o sea, nos ayudan a cuidarse los unos a los otros. Pueden haber cosas donde yo puedo arriesgarme y alguien más me puede decir, oye, ten cuidado con eso. O también podemos cuidarnos, ¿verdad? Ahí podemos exhortarnos los unos a los otros. Pero es algo, ¿verdad?, que se pueden hacer mejores planes. Los planes en equipo es mucho mejor que los planes de una sola persona. Permíteme mencionarles otro beneficio. Los equipos demuestran el principio de sinergismo en donde dos pueden hacer más del doble y de lo que uno solo puede hacer. Interesante. ¿Sabe lo que hace un equipo de líderes? Que podemos hacer más del doble que al hacer uno solo. Siguiente beneficio. Los equipos son el modelo de Jesús. Jesús usó para desarrollar su ministerio a hombres como decía al principio, ¿verdad? Tuvo que sacar a Pedro de la pesca, lo enseña a ser pescadores de hombre. A Leví, Mateo, por ejemplo, un cobrador de impuestos, luego lo enseña también en cuanto al apostolado. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿alguna vez usted se ha preguntado lo mismo que yo me he preguntado? Y mi pregunta siempre ha sido, ¿acaso Jesús no pudo hacer las cosas solo, siendo Dios, siendo Jesús? Jesús hubiera sido el tipo de líderes el día de hoy que se autonombran y podrían decir, aquí yo mando, aquí yo decido, aquí yo hago y tranquilo. No me diga nada porque va a conocer quién soy. Bueno, en este caso, Jesús podía hacerlo. ¿Acaso no? Dígame usted que no. Deme un amén ahí en los que están viendo. Voy a hacer una pequeña pausa, hago la pregunta y respóndame con un amén. ¿Acaso Jesús no podía hacer la obra solo? ¿Por qué necesitó formar a un equipo de líderes? ¿No pudo solo? ¿Necesitaba ayuda? Claro que podía solo. ¿Dónde está el amén? ¿Podía hacerlo solo? Ponga un amén. Sí, claro, podía hacerlo solo. ¿Por qué entonces eligió apóstoles? Porque es la ley del liderazgo. El liderazgo no se dirige solo, se dirigen con varios. Ahora, es importante de entender que Jesús eligió a hombres humildes para llevarlos a una dimensión más poderosa. Entonces, el Señor hoy está haciendo lo mismo con nosotros. El Señor nos da cierta capacidad que las capacidades del mundo no pueden hacer. Hay buenos médicos, hay buenos abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe algo? Hay algo mejor, que es el liderazgo de la iglesia. ¿Ok? Ahora, permítanme mencionar algunos otros beneficios. Los equipos aumentan las posibilidades de aprovechar las fuerzas del individuo y compensar por sus debilidades. Cuando tenemos un equipo, créame, en algún momento te vas a sentir agotado como líder y si estás solo, simplemente pagarás tú solo. Pero si tienes un equipo que te apoya, ustedes recordarán, no sé cuántos de los que me están viendo, ahí tenemos un buen grupo, recuerdan la historia que cuando Israel prevalecía, dice la Biblia, cuando Moisés se cansaba, y porque Moisés tenía que tener las manos levantadas para que la victoria llegara, pero cuando Moisés se debilitaba físicamente, entonces era como que el pueblo comenzaba a bajar, o sea, comenzaban a perder. Entonces, de manera que se tuvo que venir, ¿verdad? Un ¿verdad? A levantar la mano y necesitó líderes. Ahora, date cuenta que eso era un apoyo a Moisés. Uno lo levantó de esta mano, el otro la otra mano, y ahora estaban así. ¿Por qué? Porque, quiera o no, en algún momento te vas a sentir débil, te vas a sentir solo, pero si tienes un equipo a tu alrededor, en el momento que te sientes débil, te levantarán y te ayudarán. No está por demás comentar esto, ¿verdad? Recuerdo cuando veníamos para acá y recuerdo yo de que en una cierta ocasión, cuando veníamos, ¿verdad? De camino, y recuerdo yo, ¿verdad? De que en el grupo que veníamos se nos desmayó una joven. Su padre era un hombre anciano y con poca capacidad de poder ayudar a la joven, pero entre varios decidimos cargarla y así lo pudimos
o sea, pudimos avanzar. Entonces, date cuenta que cuando hay un equipo de liderazgo, en el momento que te sientes cansado o débil, más alguien va a acercarse y va a levantarte la mano como lo hicieron con Moisés. Ahora, estos es los beneficios. Vea, qué tan grandes beneficios. Aparte de que es una ley de Dios, en verdad, que haya un liderazgo, también hablemos de los beneficios. Estamos hablando ahora de los beneficios, ¿no? Los equipos desarrollan un sentido de unidad, un sentimiento de pertenencia, haciendo posible que los miembros desarrollen relaciones sólidas. Ahora, la aplicación de las escrituras para esto que mencionamos es lo que leímos para los que recién se conectan. Leímos Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Y de ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo menciona la palabra varios dones o varios talentos. Ahora, entonces, algunos es probable que están esperando la respuesta de que si es correcto o no que una iglesia sea dirigido por un solo líder, pues no es correcto. El líder, la iglesia no es correcto que lo dirige un solo líder, a no ser que sea porque sea un campo pequeño, donde tal vez el obrero está comenzando o el misionero está comenzando solo, pero la iglesia de ahí, conforme van llegando personas, deben ir formando su equipo de líderes, ya sean 5 personas, ya sean 300 personas, ya sean 5,000 personas. La iglesia no es correcta, es antibíblica ser dirigida por un solo líder. La ley de Dios y la ley del liderazgo es que la iglesia forme una comunidad de líderes para ejercer los diferentes dones. La iglesia que utiliza hablemos un poquito ahora sobre los recursos intangibles. Los recursos intangibles son aquellas habilidades que tenemos diferentes. Entonces, por ejemplo, en la iglesia hay recursos visibles. Los recursos visibles, por ejemplo, la mesa, la silla, el santuario, son recursos visibles. Si tenemos un santuario, un edificio, aunque haya lluvia, aunque haya calor, no tendremos problema porque es un recurso que nos tapa. Tenemos una silla, tenemos donde sentarnos, es un recurso. Pero vienen los recursos intangibles, que son los recursos que no se ven, pero que son necesarios. Entonces, pero cada miembro de la iglesia debe utilizar su recurso intangible. El don que Dios ha dado en mí lo debo utilizar para mi iglesia. El don que Dios le ha dado a otro hermano lo debe utilizar para el bien de mi iglesia. El don que le ha dado a otro hermano debemos utilizarlo, y es así como vamos formando el equipo de liderazgo. De lo contrario, entonces no se están utilizando los recursos intangibles. ¿Sabe que la iglesia tiene recursos intangibles que están bien guardados? Mira, ¿ha visto usted en algunas comunidades o algunos lugares donde vemos proyectos de construcción que son abandonados y nos damos cuenta de cuánta herramienta están tirada de alto valor? Por ejemplo, vemos, ¿verdad?, varios tractores. Vemos tractores abandonados, tractores nuevecitos que están abandonados porque el proyecto se detuvo. Vemos tal vez otro tipo de maquinaria, vemos tal vez camiones de volteo, o vemos, etcétera, un equipo nuevo estancado por falta de utilizarlos. Y me pregunto si ese dinero podría hacerse utilizado en algo más y no tener la maquinaria tirada. Bueno, déjame decirle que lo mismo pasa en la iglesia. Hay muchas personas que tienen el don, la habilidad y los recursos intangibles que están empolvándose, están estancados por falta de desarrollo de las habilidades, dones y talentos que tenemos cada uno de nosotros. Cuán importante es que la iglesia desarrolle sus habilidades y los dones. Como pastores, tenemos que bajarnos del caballo y tenemos que parar en la tierra, entender que como pastor yo no tengo todas las habilidades que la iglesia necesita. La iglesia, la membresía, tienen que bajarse del caballo y poner sus pies a tierra y entender que el pastor no es una persona que puede hacer todo lo que la iglesia necesita, que por lo tanto necesitamos entonces formar el equipo de liderazgo para poder hacer funcionar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo funcione de manera correcta y efectiva. Ahora, hay una pregunta que le hicieron a Maxwell, a uno de los grandes líderes que he aprendido por muchos años.
¿Los líderes nacen o se hacen? Su respuesta cuando le hicieron la pregunta a Maxwell y le dijeron, ¿los líderes nacen o se hacen? Y en una risa, Maxwell respondió, claro que nacen. Claro que tienen que nacer. Ahora, que si nacen, algunos nacen con el don natural, mucha gente nace con el don natural de que ya desarrollan el liderazgo desde niño. Vemos muchos niños de chiquito que ya comienzan a dirigir el juego, comienzan a dirigir el equipo de niños. Ese es un don natural, pero hay personas que tal vez no nacen con el don natural, pero Dios, el Espíritu Santo, capacita a quienes vienen a ser parte de la iglesia. Cuán importante es que una persona debe de ser miembro de la iglesia. Cuando una persona se hace miembro de una iglesia, se está integrando al cuerpo de Cristo para hacer funcionar sus dones, talentos y habilidades o ministerios. Ahora, por ejemplo, Jesús llama a personas que eran personas ordinarias, ni siquiera eran personas de, ¿verdad? Con grandes capacidades. Y con eso no estamos diciendo que Dios no puede utilizar a personas, ¿verdad? Con grandes estudios, por decirlo así. El Señor siempre ha llamado a gente débiles, gente humildes, para manifestar en la humildad su gloria y su poder. Ahora, cuán importante, ¿verdad? Es esto. Jesús llama a personas ordinarias y los hace desarrollar para hacer un equipo de trabajo. O sea que el Señor capacita a aquellas personas que vienen dispuestos a servirle. Esto es lo bonito de esta empresa. Algunos van a tomar mal esta parte que acabo de decir, pero la iglesia es como una empresa. Que lo bonito de la iglesia es que el Señor te acepta. Sepas o no leer, sepas o no escribir, puedas o no hablar. Cuando Moisés, ¿verdad?, fue llamado, utiliza la excusa que tenía problemas para hablar, y te recuerda la historia, y el Señor le dice, ¿quién hizo la boca del hombre? Es decir, Dios te capacita. Cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a Cristo, Él más que nada nos usa y desarrolla en nosotros algo poderoso. Ahora, cuando hablamos, ¿verdad?, sobre la meta de Jesús. ¿Cuál fue la meta de Jesús al llamar a los líderes? Jesús tenía una meta. Si usted ha leído, si usted es una persona que lee la Biblia o si no, hay un texto bíblico que fue lo que a mí me hizo motivar para comenzar a servir al Señor en el liderazgo, y no lo estoy diciendo ahora que comencé a ser parte de un liderazgo. De hecho, en ese entonces no formaba no era parte de ningún liderazgo. Le estoy hablando en muchos años de mi juventud, cuando encontré el libro escrito por Rick Warren, que dice Una vida con propósito, y el texto que me impactó fue la oración de Cristo en San Juan 17, para todos aquellos que han leído la Biblia. Pero en los versículos 17 y 18 Jesús hace la aclaración y dice, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Entonces Jesús tiene una meta. ¿Y cuál es la meta? La meta de Jesús es que maximicemos el liderazgo en la tierra. Él dijo, vayan y hagan más discípulos. Ahora, permíteme explicar eso. Cuando Jesús dice, vayan y hagan más discípulos, ¿qué es un discípulo? ¿Sabe usted qué es un discípulo? El discípulo es un alumno. Y si hay alumno, tiene que haber maestro. Entonces, es decir, la multiplicación. Cuando un liderazgo no busca formarse como un equipo, no está maximizando la meta de Jesús para el mundo. Jesús quiere utilizar a la iglesia para maximizar sus metas, sus proyectos en la tierra, y solamente lo hace a través de la iglesia o a través de los cristianos. Y bueno, creo que algo muy bueno que el Señor hace. Uno de los miedos de muchos líderes a no poner más gente a trabajar por alguna mala experiencia, especialmente en las iglesias, surgen las divisiones y todo eso. Pero otra de las cosas es que muchas veces como líderes vemos los defectos o las incapacidades de las personas en nuestra perspectiva humana. Tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Recordemos que Dios es un Dios poderoso, que Dios puede hacer un cambio en las personas. Dios puede transformar a cualquier vida. Por ejemplo, Dios
quiero mencionar alguna lista de lo que Dios puede hacer en las personas, porque muchas veces nosotros podemos ver la incapacidad de las personas desde nuestra perspectiva humana, o podemos nosotros ver la incapacidad de las personas, pero recordemos algo, nosotros también éramos incapaces, pero Dios, el Espíritu Santo, confió en nosotros y nos llama y lo hacemos con su ayuda. O usted nació especialmente o ya vino preparado. Creo que nadie nace así. Nos preparamos en el camino del liderazgo. El Señor tiene el poder de cambiar a alguien que se queja a alguien que contribuye. Muchas veces la excusa que tenemos a no poner gente a trabajar es porque vemos, no es que él se queja mucho, ella se queja mucho. Pero recordemos que Dios puede transformar a esa persona que se queja a alguien que contribuye. Otra cosa, por ejemplo, muchas veces vemos a personas que no quieren soltar, no son generosas. Recordemos que Dios puede cambiar ese corazón de una persona dura a alguien que sea generoso. Ah, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, podemos pensar que la persona es muy egoísta y que no puede ser posible. Dios puede cambiar a una persona egoísta a ser una persona generosa. Por ejemplo, podemos pensar que es una persona inútil, que no puede hacer nada, pero para Dios, Dios lo puede usar y hacer cosas grandes. Y bueno, eh, podemos pensar que hay personas que solo son espectadores y que parece que solo nacieron para eso. Pero recordemos que Dios puede transformar y hacer un cambio en las personas. Ahora, fíjense que hasta acá quiero llegar con ustedes y bueno, es realmente una gran bendición el poder compartirles esta lección de por qué es necesario formar un equipo en la iglesia. Ahora, es muy importante, fíjense que quería hablarles de también a un líder codependiente, pero elegí esta y seleccioné esta porque también es importante entender sobre los líderes coindependientes. Quizá lo dejaríamos para nuestra próxima programa. Así que es un gusto saludarles, amigos y hermanos. Un gusto el poder saludarles ahí. No he podido leer los comentarios. Déjame leer algunos antes de despedirme de ustedes, porque ya hicimos esto. Fíjense que ya para terminar, quiero agradecerles y pues de verdad de que, ¿qué les puedo decir? Hoy en esta tarde tuve algún cambio de agenda ¿verdad? Algunos por el tiempo, hice un cambio de agenda y esa fue la razón que pensé y dije, bueno, quiero compartir algo con mis hermanos. Permítanme leerles acá, a ver si están conectados todavía. Dios bendiga al pastor José Sontay desde Columbus, Georgia. Dios bendiga a Isabela Francisco, una miembro de la iglesia. Victoriana López. Bendición, hermano pastor. Dios le bendiga. A nuestro hermano Salvador. Dios le bendiga, hermano. A nuestra hermana Velma, ya la saludé. A Jairo Reynoso, un buen amigo ahí, que Dios los usa bastante en la tecnología. Y eso también es parte de este equipo, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Gabriel Francisco Solís, amén, Dios le bendiga. Romelia Chá, Dios le bendiga. Chávez, bendiciones. Adelante en la obra del Señor. Muy bien. Bendiciones, mi hermano. Perdón, dice bendiciones, mi hermano, bendiciones. Dios te bendiga. Álvaro Vázquez. Tenemos ahí a nuestro querido amigo William. Vamos a ver, William Lucas, fuerte abrazo hasta allá en California, en San Bernardino, ¿verdad? Que se encuentran. Saluda ahí a tus padres, a tu familia y pues bueno, les cuento que hasta acá he llegado con ustedes y espero de que pueda ser de bendición este pequeño programa. Así que me es un gran gusto el poder compartirles y así que bueno, que Dios les bendiga grandemente. Si Dios nos permite, en algún otro momento podamos hacer otro en vivo, ¿verdad? Quizás puedo dejarles ya con la inquietud de hablar sobre un líder coindependiente. Podríamos tocarlo, tenemos varias lecciones y así que pues, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Bueno, ahí se están conectando más hermanos, pero hasta aquí he llegado con ustedes, mis estimados. Que la paz del Señor con cada uno de ustedes y hasta pronto, que Dios les bendiga.